Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes hoy nuevamente en nuestro tiempo de mañana para bendecir tu día, para bendecir toda tu semana. Gracias por entrar en este tiempo. Buen día, Rebeca. Buen día, Fidel. Que el Señor les bendiga. Lunes 23 de septiembre, donde una vez más estamos viendo la misericordia de Dios, donde una vez más estamos aquí vivos, dándole gracias al Señor por estar vivos. Eso es muy importante. ¿Cuánta gente ya no amaneció? ¿Cuánta gente tenía ideas, cosas por hacer, ¿no? Planes, proyectos y ya no están? Pero nosotros sí estamos aquí y hay que darle gracias a Dios por eso. Darle gracias a Dios por permitirnos un día más de vida que podemos disfrutar. Y bueno, a veces la vida no es así como tan bonita, como tan llamativa. De pronto pensamos, no, yo estoy pasando por un tiempo muy difícil, pero estás vivo, puedes hacer muchas cosas, puedes lograrlas, puedes salir y más que todo si estás acompañado de tu Padre Celestial. Así que empezamos esta nueva semana con una nueva enseñanza. Vamos a ver cuánto nos vamos a demorar con esta enseñanza que tiene que ver con los sueños y las visiones, cosas que son muy normales en el mundo, pero que a veces no tenemos la capacidad, el entendimiento, el conocimiento en lo que realmente dice la Biblia sobre este tema. Así que vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de las visiones, qué es lo que pasa cuando estás dormido y cómo Dios quiere hablarte, cómo Dios quiere expresar su palabra, su diseño, sus formas. Entonces, miniatura, bienvenido, Javier, igual, bienvenidos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo mientras se van conectando otros de nuestros espectadores. Padre, en esta hora venimos delante de ti dándote muchas gracias, de verdad, por permitirnos estar aquí una vez más, de pie, con vida. Señor, recibiendo primeramente de ti, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que nada es copiado, siempre tú estarás dando algo nuevo, siempre tú estarás trayendo un refrigerio especial, ese maná del cielo, para que nosotros comamos y seamos fortalecidos en el Espíritu. Te pido, Dios, que este tiempo de bendición que vamos a tener acá, este tiempo donde vamos a estar aprendiendo de los sueños y las visiones, sea algo que marque, que marque nuestras vidas y que nos haga conscientes de aquello que vemos en sueños, que a veces olvidamos y que tú tienes de pronto mensajes importantes que dar. Te damos muchas gracias, te bendecimos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro pensamiento y te pedimos que nos enseñes. Espíritu Santo, habla conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Néstor, buenos días. Tomás, buenos días. Que el Señor les bendiga. Y así se van añadiendo. Yo les pido que no se pierdan estos mensajes. Búscanos en YouTube, búscanos en Facebook, donde allí hablamos de todos estos temas. Están allí Guardianes 24/7. No te los pierdas. Y hoy vamos a hablar de esto que es tan importante que a veces pasamos por alto, que son los sueños y las visiones. Primeramente, analicemos. ¿Somos soñadores? O sea, soñamos o definitivamente dormimos y no pasa nada. Bueno, yo quiero decirte que realmente nosotros sí siempre estamos soñando. Siempre estamos soñando, sino que esos sueños se olvidan. Y también debemos entender que es algo a lo cual sí hay que prestarle atención, aún cuando estamos dormidos. Dice la palabra que el espíritu, o sea, nuestro espíritu está dispuesto. El espíritu
siempre va a estar como atento a todo lo que pasa a nivel espiritual. Nuestra alma es la que de pronto es la cansada, es la que quiere seguir durmiendo, es la que no quiere ser molestada, ¿sí? Pero el espíritu siempre estará dispuesto. Entonces, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Nuestro espíritu está atento a todo lo que sucede en el momento del sueño y él sí recibe y él sí percibe las cosas que vienen en contra o a favor de nosotros y nos la quiere mostrar o nos la quiere dar a entender por medio de estados de símbolos o de pronto situaciones o de pronto cosas que no llegamos a entender en el momento, pero que con la revelación del Espíritu de Dios las vamos a ir entendiendo. Entonces te pregunto de nuevo, ¿eres de esas personas que sueña? ¿Eres de esas personas que, buenos días, que el Señor te bendiga, Capi? Si sueñas, ¿qué haces con esos sueños? Angie, bienvenida, Luz de Dios también. ¿Qué haces con eso? Simplemente los pasas por delante, ya, no pasó nada así, fue un sueño y ya. O les prestas atención. Mira, esto es tan importante, que en el reino de las tinieblas hay formas de interpretar, ¿sí? Se interpretan de unas formas, bueno, digo yo que a veces acertadas y a veces no. Porque los sueños, ¿cómo les parece? Que los sueños son muy personales y los sueños nos enseñan cosas diferentes, totalmente diferentes. Entonces, no es tan necesario estar buscando interpretaciones de libros, ni interpretaciones de personas, porque es tu sueño. Por lo tanto, tú tienes que entrar a la presencia del Señor a ir entendiendo lo que pasa en ese sueño. ¿Sí? Porque por eso les digo, es personal. Entonces, como es personal, nosotros no tenemos por qué estar mirando aquí y allá, sino esperar en que venga la revelación de Dios. Y de pronto no es inmediato. De pronto es de tiempito, de días, pero llega un momento donde dices, ay, esto que me está pasando, ya, esto está relacionado con un sueño que tuve así, así y así. Entonces, la interpretación de sueños no es mala, ¿sí? A veces en el contexto cristiano, en la comunidad cristiana, no se ha de pronto hablado mucho de este tema porque está muy dado a la parte a la parte oscura, a la parte de las tinieblas. Pero yo te quiero decir que así como hay un billete falso, cuando hay un billete falso, debe haber uno verdadero, ¿cierto? Entonces, los sueños, cuando es Dios el que imparte ese sueño, pues es algo bueno, es algo verdadero y él mismo te dará la forma de entenderlo. Que hay personas que interpretan, claro que sí, eso es lo que vamos a ver. Hay personajes especiales en la palabra de Dios que ellos interpretaban. Ahora las hay, claro que también, claro que también. Yo tengo un amiguito que él es muy bueno en eso, muy acertado. Yo conozco personas también muy acertadas. Yo de vez en cuando está la interpretación. A veces me espero, a veces digo qué será lo que Dios quiere decir. Y con los días se van dando las formas que Dios quiere enseñarnos. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando de pronto ese sueño no lo recordamos, pero decimos, ay, yo soñé algo, pero no me acuerdo para nada. Hay una leve
un leve recuerdo. Entonces, vamos a hablar de algo importante. Cuando nosotros dormimos, cuando estamos recostados y dormimos, resulta que nuestro espíritu, nuestra alma, se levanta un poco, se levanta un poco de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, es un tiempo donde hay una sensibilidad y cuando estás soñando dices, aquí lo tengo, ¿sí? Porque estás dormido allí, pero sabes, de pronto eres consciente, dices, aquí lo tengo, no se me va a olvidar. Lo veo muy bien todo. Buen día, que el Señor te guarde. Y lo tengo claro, pero resulta que cuando abres los ojos vuelve el alma y el espíritu a acomodarse y ahí es donde se pierde la información. Así somos nosotros, así fuimos creados. Se pierde la información. Entonces ahí es donde decimos, pero ¿por qué? Yo estaba consciente de lo que estaba pasando y de pronto se olvidan varias cosas. Entonces, nosotros debemos de darle una orden a nuestra alma. Podemos darle orden a nuestra alma. Y le podemos decir a nuestra alma, alma, recuerda el sueño que tuviste. No lo olvides. Todas las noches, alma, recuerda, yo te ordeno que recuerdes los sueños que has tenido. ¿Sí? Se empieza así. Y vas a ver que vienen esos cambios, vas a ver de que ya no va a ser como tan complicado, vas a ver de que aunque se te pasan ciertos estados allí o tiempitos en lo que estás en ese momento viviendo, no va a ser como tan, no, se me olvidó todo. Y a aquellos que no sueñan nada, pues también vas a empezar a o no es que no sueñen, sino que no recuerdan. Entonces también le vas a dar orden. Si no sabías y decías, no, eso no es para mí. No, sí, siempre, siempre estamos soñando. Y hay unos sueños especiales que solo vamos a ver en la palabra de Dios. Hay unos sueños especiales que vienen con mensajes muy, muy importantes, muy importantes. Y allí es donde posiblemente Dios vuelva y los traiga. Ah, no prestaste la atención debida, vuelve el Señor y te trae ese sueño. O a veces te pasa de que estás dormido, estás soñando, te despiertas y vuelves a dormir y es como la continuación. A mí me pasa así, como que sigues allí metido, pero te despertaste. Bueno, eso ya es con el tiempo, eso ya es digamos, como cuando tú estás como ya despertando a la situación, al entender de que Dios te revela. De esa forma. Entonces, los sueños son importantes porque son formas donde Dios te estará hablando. Son formas de Dios, no es la única, porque es que también llegamos a los extremos, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene que ser la confirmación de ese sueño, o sea, ya el sueño no se va a salir tanto de la palabra de Dios, viene una confirmación de Dios allí en ese sueño. Hay otros sueños también, por ejemplo, hay sueños que son pesadillas, ¿sí? Hay cosas que estamos viviendo a nivel espiritual, bueno, eso no es de Dios. Y hay otras que también son de nuestros deseos. Se dice que nosotros soñamos cuando deseamos mucho algo o cuando le tenemos mucho miedo a eso, lo soñamos. Entonces, ven que es importante por eso tener la revelación de cuándo soy yo, de cuándo es el enemigo o de cuándo es Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Es muy, pero muy importante. Si te ha pasado eso, si tú sueñas, bueno, vas a ver algunos consejos que aquí te daremos y también los ejemplos bíblicos que hay en esto. Y como les decía, esto es muy usado en la parte oscura, la parte del reino de las tinieblas,
tú te metes a ciertas páginas que te dicen qué significa soñar con una flor, qué significa soñar con un animal tal, 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 qué significa. Claro que puede haber allí ciertas verdades, sí. La palabra dice que todo yo lo debo de escudriñar, pero yo tengo que apartar lo malo de lo bueno. Así que qué bueno poder ir entendiendo lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar, nos quiere mostrar a través de los sueños. Como les decía, todos soñamos. Nunca digas, no, es que yo no. Vas a ver que entrando a esta conciencia, ¿sí? De que es una realidad del ser humano porque somos espíritu, entonces te va a decir. Voy a contarles una historia que me pasó. Cómo el espíritu está listo. Resulta que hace tiempo atrás, un hombre quiso, estaba haciendo sus brujerías y se dio cuenta de que conmigo en esa área no podía. Yo le doy gracias a Dios porque yo tengo un equipo de oración súper. Son personas que están siempre allí atentas y estamos orando los unos por los otros porque sabemos la comisión de Dios. Sabemos que somos gente de guerra espiritual, guardianes, como siempre les digo, somos guardianes 24/7. Entonces nos cuidamos y oramos los unos por los otros. Cada uno de nosotros tiene sus cosas, sus problemas, sus situaciones. No quiere decir que cuando te dedicas a la oración ya ahí, chao, y bien todo, no. Es que te dan, digamos, ciertos problemas, de pronto a veces son más fuertes, pero cuando tú tienes un grupo especial de personas que están orando, pues Dios nos cubre más, estamos atentos los unos a los otros. Y resulta que este hombre pues ya venía haciendo varias cosas y una vez yo estaba dormida y el Señor hizo que yo viera y me paraba yo vivía en un tercer piso y el Señor hizo que yo me parara ahí en la ventana hacia abajo y viera a esta persona que me estaba buscando porque no sabía dónde yo vivía. Buenos días, Miguel. Y porque estaba como muy honesta que con con esta era que no puedo, que se cree esta, si a mí me ha funcionado todo, a mí me ha funcionado todo lo que le hago a la gente, que era un tipo digamos, a nivel espiritual de trabajo al diablo muy bueno, ¿sí? Entonces, este hombre estaba como deseoso de saber dónde vivía yo y quién era yo. Entonces el Señor me hizo verlo. Me paré así en el espíritu, pero eran sueños, ¿sí? Y yo miro abajo y el tipo está ahí, parado, mirando hacia arriba, viéndome, mirando la casa, todo. Entonces allí entendí que Dios me estaba hablando de que esta persona estaba muy deseosa de conocer quién era yo, de hacer nuevas brujerías para saber cómo atacarme. Y era tanto el misterio que yo le había producido que por eso llegó, pero no llegó humanamente, él llegó astralmente. O sea, esas personas que saben trabajar esas cosas y van y viajan, y si tú no crees eso, pues yo creo que es el momento de empezar a aceptar cosas que no conocemos, pero que tampoco podemos decir que no son verdad. Esta persona astralmente se vino a buscarme porque él no sabía dónde vivía. Y pues una ciudad grande, imagínate una capital. Eso es como si no tienes el conocimiento de esa persona de ninguna forma, pues ahí te ayudan los demonios para darse en cuenta dónde está el otro. Entonces, Dios me permitió ver eso y me permitió estar lista a los ataques.
Entonces, cuando yo veo esto, mi espíritu lo interpreta y me lo hace saber en la forma consciente cuando yo ya estoy despierta. Ay, me pasó esto. Ay, ese hombre es así, así, asá. Bueno, ¿y a qué vino? ¿Sí? Entonces, fue un obrar de Dios maravilloso porque no estás con tus ojos cerrados y sabes cuando viene el enemigo a atacarte. Dios usa los sueños así. Yo tengo cantidad de sueños donde Dios ha hablado y me ha permitido decirle a otras personas, no hagas esto, tuve un sueño por esto y esto y aquello. Obvio, yo primero oro, obvio, yo primero pido confirmación de Dios para hablar del tema, ¿sí? Porque como les dije, aquí tiene que ver la mente humana que a veces se atraviesa y también a veces el enemigo quiere meterse. Por eso es tan importante el discernimiento de espíritus. Es algo súper importante. Es uno de los dones que el Espíritu Santo le dio a sus hijos. El discernir. Discernir quién viene a tu vida. Discernir en qué forma viene, ¿no? Lo que hay detrás. Conocer muchas cosas te va a permitir ese discernimiento. Y si quieres, puedes pedirle al Señor. Y después vamos a hablar de los dones aquí, porque son súper importantes los dones. Los dones son una gracia de Dios, cosas que Él nos ha entregado para que estemos atentos, listos y no dejemos que el enemigo se nos meta y nos dañe. Hay gente envidiosa, mire, dése cuenta. Hay gente envidiosa. Hay gente que con solo verte ya les produce cierta cosa. Tú dirás, pero es que no tengo mucho. Pero ¿por qué me envidian? Si lo que esa persona tiene más que yo, son personas que no se satisfacen ni siquiera con lo que tienen, no se aceptan. Por lo tanto, están mirando a los demás, están mirando y les fastidia. Entonces hay ciertas personas que manejan esta parte en lo espiritual y empiezan a atarte. Y ahí es donde el discernimiento de espíritus es tan importante. Entonces, ese es mi testimonio. Pero yo sé que aquí muchos dirán, oiga, pero sí tienes razón porque en tal época me pasó esto, esto y aquello. O, no, yo antes sí soñaba, pero eso paró. Ya no hay, no se da nada. Bueno, algo pasó. Entonces, vamos a hablar por aquí, vamos a ver qué significa o la diferencia más bien. Los sueños son experiencias que ocurren mientras la persona duerme, ¿cierto? Hay dos palabritas en el hebreo y en el griego. Una es shalom, pero no shalom de paz, sino shalom con C, que significa sueños o un sueño. Y en griego significa, la palabra en griego es onar, que también significa sueños. Entonces, ¿se hace en qué? Se hace en cuando, o se producen, perdón, cuando estamos dormidos. Cuando estamos allí bien dormiditos, se producen. ¿Qué son las visiones? Son las que ocurren, estas experiencias ocurren cuando estamos despiertos. Y la palabra en hebreo es shazón y en griego es orama. Las visiones suelen ser más directas y claras. ¿Por qué será? Porque es que como las está recibiendo despierto, ¿cierto? Está recibiendo despierta la visión y como que ya ahí dice, sí, esto es para esto y para aquello. En cambio, los sueños sí, sí a veces se presentan con detalles, pero hay momentos donde no, donde tienes que investigarlo, donde tienes que saber el por qué aparece eso.
Y a veces esos sueños son como tan vividos que dices, ole, pero es que a mí me pasó una vez, yo veía una mesa y yo tocaba la mesa y yo decía, pero yo estoy tocando esta mesa y es un sueño. Estoy tocándola, siento la mesa. Son muy vívidos, son muy vívidos. Es bonito porque cuando te vas adentrando, pues vas sintiendo más cosas, como si estuvieras en lo físico. Bien, vamos a hablar entonces de que en la época antigua, en los tiempos de Abraham, siempre se daban estos sueños. Y vamos a hablar de un hombre que fue muy especial, que marcó, digamos, al pueblo de ese entonces, el pueblo de Israel, que era poco, porque pues tampoco era una familia, digamos, una familia. Ya después fue que ellos fueron más, y es José. José en Génesis 37, en este capítulo. Él era uno de esos soñadores y él era un hermanito, tenía más, ¿cierto? Tenía más hermanitos. Pero resulta que Josecito, en medio de su inexperiencia, era joven, era uno de los menores. José se puso a contar sus sueños y eso produjo envidia en los hermanos. Entonces aquí tenemos que aprender de que hay momentos donde podemos contar y hay momentos donde no podemos contar. Hay un tiempo. No es así nomás de que te vas así a decir, me soñé esto y aquello, porque es que no sabes cómo lo reciba la otra persona. Y más cuando son sueños que son regalos de Dios, donde dices, Dios me va a dar esto, esto y aquello, y a la otra persona no le guste, ¿sí? Entonces tienes que saber a quién le dices y a quién no. Entonces José hacía esto, ¿no? O sea, él soñaba y soñaba mucho. Y los sueños de él, digamos, recurrentes eran que él iba a ser el mayor de sus hermanos y que él iba a gobernar a sus hermanos, aunque no lo entendía muy bien. Y una vez soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Tú imagínese decirle eso. Los hermanos le tenían rabia, ¿cierto? Porque aparte de eso, él era un joven derecho, o sea, quería a su papá, le decía las cosas malas que hacían sus hermanos. Se iba y le contaba al papá. Entonces le tenían una rabia porque como él iba y contaba. Y siempre su papá lo mandaba a vigilar, a ver qué está haciendo este, qué está haciendo aquel. Entonces él no era querido. Y venir a decir eso desató la ira de sus hermanos, ¿sí? Lo empezaron a odiar y lo vendieron como esclavo y eso se dio una mentira tremenda. Lo cierto del caso es que José acaba en la cárcel de Egipto, ¿sí? Y en medio de eso dice la palabra que como esto todo era tan injusto, pues Dios hizo que él tuviera gracia con el que dirigía la prisión, porque él tenía una gracia especial, o sea, donde él iba, las cosas prosperaban. Él antes de estar en la cárcel, sino que es que vamos a hablar es más que todo de los sueños de él. Él antes de estar en la cárcel estuvo donde Potifar y la mujer allá se enamoró de este hombre. Y como él no quiso tener nada con ella, ¿por qué no quiso José tener nada con ella? Porque él sabía para dónde iba. Los, los sueños que había tenido para él eran importantes y él no quería dañar eso. Y esta mujer dice la palabra que lo acosaba. Ay, qué horrible. Ser acosado es muy horrible. Y él era acosado. Y hay un libro donde dice, en el libro de Hazer, que ella invitó a muchas mujeres para que vieran
al esclavo, porque es que el esclavo era bien querido, piel blanca, ojos claros, era muy lindo José. Y estas mujeres dicen que lo veían y se embobaban con él. Y ella quería que mm, gozárselo a él. Y se decía que en ese entonces la mujer egipcia era infiel. Ella podía tener su marido, pero ella era infiel. Entonces había traído a estas mujeres para que apreciaran la belleza, lo bello que era José. Y al no lograr nada con él, porque lo hastió tanto, tan tremendo, que ya hubo un momento donde fue que se le tiró encima. Y él para poder salir de allí, eh, dejó, dejó parte de su manto. Pues ella al ver que él no quiso nada con ella, pues lo acusó de que la iba a violar. Y dice el libro de Jacer de que en ese momento se dieron cuenta que ella estaba mintiendo, pero como era la esposa de este hombre, no podían hacerla quedar mal. Y dijeron, no, pues mándenlo a la cárcel, ni modo, hay que mandarlo porque es la palabra de ella con la de él, contra la de él es un esclavo, y no, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la gente afuera? Que ella está ahí de buscona. Entonces, no, pues a la final es un esclavo a la cárcel. Y es allí donde José recibe el entender unos sueños. Pero eso lo vamos a ver mañana porque es que yo quiero que usted se me pegue aquí, péguese aquí a esta historia tan especial, porque no solo hablaremos de José, sino hablaremos también de otro muy, muy especial. Para que entiendas, para que entiendas que Dios sí habla a través de los sueños y que Él es el mismo ayer. Y así como daba la interpretación de estos sueños, pues también ahora interpreta nuestros sueños, nos enseña nuestros sueños. Buenos días, que el Señor te bendiga. Así que son las 7:35. Mañana te espero, 7 a.m. hora Colombia, para que continuemos hablando de este tema que es tan importante. Porque sabes cómo empiezas a manejarlo cuando empiezas a orar por eso, cuando empiezas a decirle, Señor, yo estoy como dormido, yo necesito que me des sueños y que me los interpretes, que yo pueda interpretarlos. Y si es difícil para mí, que pueda tener alguien, una persona verdaderamente espiritual que me ayude a entender lo que me quieres decir. Dice la palabra que Él nos enseña provechosamente. Así que tenemos que agarrar esas verdades especiales y hermosas de Dios a través de los sueños. Esto no es de afuera, esto le pertenece al reino de Dios. La verdad de la interpretación tiene que ver es con el reino de Dios, no con el reino de las tinieblas. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta primera parte, para que nos quedemos aquí aprendiendo de la palabra. Padre, en esta hora te doy gracias por cada uno de los espectadores, les bendigo. Te doy gracias, Señor, por este tema que es tan lindo, tan especial, donde vamos a aprender a saber de la ayuda tuya, de tu mano, Espíritu Santo. Cuando son sueños que vienen de ti verdaderamente para enseñarnos algo, o cuando son sueños que vienen del enemigo o de nuestra propia ansiedad. Señor, gracias porque tú nos permites tener el discernimiento y lo vas a aumentar a montón, porque hay una palabra que dice que en estos tiempos muchos soñarán y verán visiones. Y se necesita que tu espíritu nos dirija en esta área. Por eso yo presento a cada espectador y a todos los que van a entrar esta semana para aprender este tema, para escucharlo, para analizarlo y para tomar lo que les sirva.
Hoy te doy gracias, Espíritu de Dios, por sus vidas. Declaro tu presencia, declaro tu paz, declaro, Señor, tu sangre aplicada en sus vidas, en sus familias, en sus pertenencias, en sus animalitos, en sus proyectos. Declaro, Espíritu de Dios, de que te vas a mover con poder y gloria en medio de este tema, que va a mover estructuras y que nos va a hacer mirar hacia el cielo. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar en este en vivo. Yo soy Clara de Guardianes 24/7 y te espero mañana para que unidos sigamos hablando de este tema de lo que son los sueños y las visiones. No te quedes por fuera. Si te perdiste algo, puedes vernos ahora en YouTube y en Facebook como Guardianes 24/7. Que el Señor te bendiga. Shalom para ti.